Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes. Les voy a contar un poco de qué va mi libro Psicoanálisis para Todox, que acá les muestro. Tiene todo, esto no viene así, esto lo puse yo. Son mis marcas para ir entrando, ¿no? Al libro. Y podría venir bien, la verdad que no está mal. Eh, Bueno, es un libro que se publicó el año ¿Eh? pasado, ya para las fiestas, Una autora y diciembre. profesora de psicología. ¿Y? ¿Cómo es? ¿Está escuchando el programa? La tenés el micrófono abierto. No. Bueno, entra a la vida cotidiana, ¿no? Que está buenísimo. Bueno, entonces, les cuento, es un libro que salió el año pasado, a fines de año, y es un libro que yo tenía muchas ganas de escribir, que es un poco juntar diferentes escritos que tenía y algunos nuevos sobre mi mirada acerca de la relación entre psicoanálisis y género. Y el libro tiene la bajada, que Victoria también les comentó, que se llama Por una clínica postpatriarcal, posheteronormativa y postcolonial, que me parece que es la mirada, es lo que, digamos, puede contribuir un psicoanálisis con perspectiva de género a lo cotidiano, o sea, mirar desde ahí. Y eso tiene una doble vertiente. Una vertiente es ver las marcas de lo heteronormativo, de lo colonial y de lo patriarcal, pero también pensar más allá de eso, intervenir más, tener una intervención que vaya y fugue hacia la construcción de lo nuevo. Entonces en el libro está eso, está el develamiento y la identificación de las marcas, este, digamos, que tiene la matriz heteronormada, patriarcal y colonial, pero también está puntos de fuga y mucho de una clínica diferente y de una teoría diferente, que ya tiene un tiempo en nuestro país y en el mundo. En este sentido, le puse, se iba a llamar Psicoanálisis para Todes, y terminó llamándose Para Todos, con X, porque esto tiene que ver, lo explico un poco en la introducción, porque para hablar, puede, digamos, hablar con E no es lo mismo que escribir con E. En el sentido de que la E modifica mucho la escritura. Y a mí me interesaba el lenguaje inclusivo, que el libro tiene el lenguaje inclusivo con X, me interesaba como guiño, como postura, porque hace muchos años que decidí que el genérico masculino no me representaba, y además que es una cuestión muy fuerte, ¿no? Porque imagínense, pónganle que acá somos 39 personas, y a lo mejor hay 3 varones, y es para todos, ¿no? Y eso es como que no está bien. Entonces, hace mucho tiempo que deconstruí mi manera de hablar para hablar en femenino y no hablar en masculino, que es uno de los problemas, es parte de la colonización de las mentes, ¿no? Hablar en un género al cual no pertenecemos. Y por otro lado, también con los avances en la inclusión de las diversidades sexuales e identitarias, me pareció importante que esté todo eso, de alguna manera, en el lenguaje que iba a utilizar. Y me pareció que la X, y me gusta más en lo escrito, permite varias cosas de estas. Permite que, primero, usar el lenguaje inclusivo, salirse del genérico masculino, que entren las femenidades, que entren las diversidades, pero también no modifica tanto la palabra. Y a mí me interesaba que sea un libro de fácil lectura, que se pueda entrar y que no tenga, como que no espante, ¿no? Sino que atraiga, que sea para todos de verdad, porque todos son todos, ¿no? Que sean las personas curiosas, las personas que quieren entrar por primera vez a estos temas, las personas que ya están en los temas, ¿no? Me interesaba todas esas entradas y ser amigable a todas esas entradas. Entonces le puse la X y quedó con todos. Y que cada quien lo lea como le suena, ¿no? ¿Qué quiero decir con lo postpatriarcal?
y a dónde voy dentro del campo del psicoanálisis. En principio, me gusta, y está en la introducción, dar algunos ejemplos de las marcas patriarcales en psicoanálisis, e incluso en las últimas versiones, que son las versiones estructuralistas, que despegan digamos, las funciones de los cuerpos, pero aún así siguen siendo binarias, ¿no? Se sigue hablando de función materna, función paterna, hay todo un desarrollo a lo largo del concepto del nombre del padre como un organizador de lo simbólico, y eso es parte de las marcas patriarcales, precisamente porque pensar que los varones, aunque se diga que no son varones, pero se sigue hablando del nombre del padre, de alguna manera, entonces, no importa quién lo ocupe, pero igual es padre. Entonces, precisamente esta formulación es solidaria del monopolio de la función simbólica que los varones han tenido en el patriarcado. Y esto es un modo de organización de la vida y es un modo de organización de los psiquismos que tiene que ver con modos históricos de relaciones entre los géneros. Entonces, es muy importante poder tener conceptualizaciones diferentes. Primero, deslindar realmente que la función simbólica esté atada a lo masculino. Si realmente no pensamos eso, sacarlo de la idea del nombre del padre o de la función paterna. Y por otro lado, tampoco pensar que los varones, o tiene que haber alguien que esté en función de corte, porque si no se supone que las mujeres que estamos del lado de la naturaleza, tenemos una relación fusional con la cría, y necesitamos a alguien que venga a meterse en el medio de lo que si no, no nos desprenderíamos. Y esto no tiene nada que ver con la vida real. Quienes hacemos clínica sabemos muy bien que está lleno de mujeres con bebés recién nacidos que tienen ganas de que alguien dé los brazos para darles el bebé y no hay nadie que lo agarre. Si ellas no lo sostienen, el pibe se cae. No hay tanta gente haciendo fila por hacerse cargo de los cuidados primarios. Entonces, me parece que no responde a las realidades. Por otro lado, también la mirada post-patriarcal y el develamiento de las marcas patriarcales tiene que ver con qué entendemos por femineidad, no solo por masculinidad. Se ha entendido a la femineidad como lograda a partir de la maternidad. Hay una homologación en la teoría freudiana, fundamentalmente, de que las mujeres en la etapa adulta haremos un equivalente entre pene igual hijo, y desearemos tener un hijo en aquel lugar de la falta, ¿no? De la falta del órgano, en realidad no es falta, sino que es diferencia, pero se supone que es algo que nos falta y que compensaremos en la madurez con la maternidad. Y por el otro lado, si no lo logramos, seremos mujeres en menos. O si no lo deseamos, se dudará un poco de que hayamos adquirido la madurez y seamos reales mujeres. Y además, como decía recién, no solo eso, sino que no hay idea de trascendencia para la feminidad. No se supone que se puede tener un hijo para trascender en la vida, ¿no? Y también para no morir de amor propio, como una cuestión también oblativa, ¿no? De transmitir algo del narcisismo hacia otros, esto del narcisismo trasvasante. Entonces, esto es todo, ya estoy haciendo en acto lectura de lo patriarcal, de las versiones clásicas del psicoanálisis, y ya estoy proponiendo una lectura post-patriarcal, por lo menos, de estos conceptos que estoy planteando. ¿A qué me refiero con lo post-heteronormativo? Primero, salirnos de la idea de que hay solo dos posiciones, y que incluso cuando el deseo no esté causado por la diferencia sexual, siempre se supone que incluso personas que tienen deseo por alguien del mismo género es desde una postura binaria, desde alguno de los dos lados de la. Por otro lado, también ser consecuentes
con algo que plantea Freud desde 3 ensayos, cuando dice que la pulsión no tiene objeto. Si la pulsión no tiene objeto, no hay ninguna sexualidad normal, siempre que no sea dañar a otra persona. Pero dentro de la teoría psicoanalítica, y fundamentalmente la teoría clásica psicoanalítica, vemos como, si bien se dice que la pulsión no tiene objeto, todo el tiempo se está diciendo cómo nos conformamos en mujeres que desearán hombres y que no hay sexualidad, no hay no hay un objeto a priori de la pulsión, pero sí. No lo hay, pero todos terminamos siendo heterosexuales, porque eso es lo que hay que hacer. Dentro de la heteronorma, porque no es la heterosexualidad, sino la adaptación de la sexualidad por los canales de la necesidad de la reproducción biológica. ¿A qué me refiero con lo postcolonial? Lo postcolonial tendría que ver con salirnos de una teoría sexual infantil que dice que el psicoanálisis viene de Francia, ¿no? Que somos periferia, que no producimos, que no tenemos teoría propia, que todo lo tenemos que importar. Y esto, en el campo de articulación entre psicoanálisis y género, esto es un déficit, porque, por ejemplo, en la Argentina tenemos una ley de identidad de género mucho más interesante que la ley de identidad de género francesa. En Francia, la ley de identidad de género es un derecho que alguien tiene porque tiene una psicopatología, que es la disforia de género. Entonces, hecho el diagnóstico de disforia de género, esa persona va a tener el derecho de cambiar de género para no, digamos, no seguir sintiéndose mal. En la Argentina esto no es así. La ley de identidad de género permite el cambio de género por la autopercepción. Está ubicada en el campo no de la psicopatología, sino del derecho a la identidad. Por lo tanto, los profesionales PSIS en la Argentina acompañamos en transiciones si nos convocan a las transiciones. Si no, no somos necesarios. En lugares como Francia, como Brasil, como Estados Unidos, como España, los profesionales de la salud mental somos las personas que tenemos que determinar si la persona es suficientemente trans porque tiene un trastorno y damos la autorización del diagnóstico para que esa persona pueda tener un cambio de estado civil. Hace poquito estaba leyendo un libro de Paul Preciado, que es un teórico que fue una mujer lesbiana y ahora es un varón trans, que es un teórico muy importante de la teoría queer, de la filosofía queer, que el libro se llama un apartamento en Urano, donde cuenta su propio relato de transición, y en un momento cuenta cómo en su país, en España, una psiquiatra y su abogada tuvieron que presentar los papeles del diagnóstico psiquiátrico y de las hormonas que estaba tomando para que la justicia española fallase para que pueda tener un cambio de género. Y dice, tuve que aguantarme pasar por psicopatológico cuando todo lo que yo he escrito dice otra cosa. Me tuve que subordinar al orden legal psicopatologizante para poder aceptar mi nueva identidad. Entonces, si nosotros recibimos teoría acrítica desde estos centros que nos mandan su propia manera de pensar el psicoanálisis y vamos a adaptarlo a una realidad totalmente diferente, vamos a ser más conservadores que en la teoría que podemos trabajar acá. Además de eso es con respecto a la ley de identidad de género. Pero también en Argentina tenemos un movimiento feminista con identidad muy propia, con 34 encuentros nacionales de mujeres durante toda la democracia. Creamos el Ni Una Menos, que después se exportó a otros países. Por lo tanto, nuestra relación de lo que es
la práctica feminista en relación con el psicoanálisis tiene una historia muy particular y muy rica que no tenemos a quien envidiarle. Y con esto ya estoy entrando al primer capítulo del libro, donde hago una historia precisamente de la relación entre la salud mental, el género y el psicoanálisis en la Argentina. Y cuento que ya desde los años 70 hay psicoanalistas argentinas que empezaron a trabajar desde una perspectiva feminista durante la dictadura. Y algunas de esas personas son conocidas el día de hoy, digamos, es Ana María Fernández, es Irene Meller, en ese momento Gloria Bonder, ahora ya no hace más psicoanálisis, es Mabel Burín, es Marta Rosenberg, todas personas que ustedes conocen o deben haber escuchado hablar de ellas. Ya en los años 70, a fines de la década del 70, en el año 79, en plena dictadura, se empiezan a juntar, arman un espacio que se llama el CEM, el Centro de Estudios de la Mujer, empiezan a traducir algunas autoras como Lucy Irigaray, como Nancy Chodorow, empiezan a producir los primeros escritos desde un psicoanálisis feminista y se intercambian los escritos, se presentan los escritos y ya empiezan a producir. Cuando viene la democracia, en ese momento Ana María Fernández, que es de La Plata, pero se había insiliado en Buenos Aires, era profesora de psicología social y le invitan a dar un seminario sobre temas de la mujer en el campo de la subjetividad. Esto es en el año 1985, con el retorno a la democracia. Y a partir de ese seminario, en el año 87, 1987, o sea que estamos hace 34 años, se crea la cátedra, en ese momento a cargo de Ana María Fernández, y ahora desde 2013 está a cargo mía, la cátedra Introducción a los Estudios de la Mujer, en la Facultad de Psicología de la UBA, que fue la primera cátedra de grado en estudios de género de toda América Latina. Y desde esa materia, después en el año 2000 la cambiamos al nombre de estudios de género porque incorporamos primero en el 2000 masculinidades y en el 2010 diversidades identitarias y sexuales. Y bueno, esto para que vean desde cuándo. Y en 1995, también 20 y pico de años, 26 años, creamos junto a Irene Meller en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires el Foro de Psicoanálisis y Género, que hace encuentros mensuales desde entonces, tiene un posgrado, hace jornadas cada 2 años, digamos que se ha trabajado un montón, hemos hecho libros, Psicoanálisis y Género, debates en el foro, del año 2000, Psicoanálisis y Género 2017 de Paidós, esos son los libros de compilación, pero después, bueno, libros de cada quien, de estas temáticas, un montón. Bueno, y yo en este capítulo cuento toda esa historia y cuento también los temas que ha abordado cada quien. Me olvidé de Eva Giberti, que es la maestra de todes, la gran impulsora y la gran abridora de caminos. Bueno, en el primer capítulo cuento cuáles son los temas que cada quien ha trabajado, cuento los primeros temas en general, de estudios de la mujer en ese momento en relación con el psicoanálisis, después estudios de género y después ya la interrelación con los estudios queer, entre los estudios de género y los estudios de queer. Pero también me voy para atrás en, digamos, los primeros años del psicoanálisis, porque hay quien dice que en la época de Freud no había feministas, que esto es nuevo. Y esto no es cierto, porque había feministas tanto afuera del psicoanálisis como adentro del psicoanálisis, ¿no? Sabina Spielrein, la misma Lu Andrea Salomé, 2 psicoanalistas feministas al interior del campo. Bueno, la misma Melanie Klein, que también hizo su propia teoría acerca de la feminidad y le discutía a Freud la masculinidad primaria, ¿no? Y hubo un debate muy importante en los años 30 dentro del campo del psicoanálisis sobre la feminidad. Fue un debate que se cerró con la Segunda Guerra Mundial, porque todo lo que fue la corriente alemana y vienesa tuvieron que exiliarse en Inglaterra y en Estados Unidos, que eran justamente con aquellos que debatían. Y el debate se reabrió sobre la feminidad en los años 60 en Francia,
Y luego, en los años 70, hubo un giro muy importante, porque el feminismo, como los socialismos, desconfiaban del psicoanálisis, porque decían que, que reproducía la moral burguesa. Es decir, que convocaba al dolor en la sociedad, hoy diríamos patriarcal, pero lo reenviaba de nuevo a la sociedad patriarcal y burguesa. Entonces no querían, ¿no? Y en los años 70 hay un libro de una psicoanalista y también socióloga inglesa, Juliet Mitchell, que se llama Psicoanálisis y Feminismo, donde ella plantea que el psicoanálisis puede hacer eso, pero puede hacer mejores cosas, que es, por ejemplo, leer las marcas patriarcales que tiene la sociedad moderna y entenderla bien y reenviar las intervenciones hacia otro lugar. Entonces, con todo eso se reabre un nuevo diálogo, del cual nuestra corriente, que es la Escuela Argentina de Psicoanálisis y Género, abreva. Bueno, en el capítulo 2 incluyo un concepto que a mí me parece importante, que es el de modos de subjetivación, para dar cuenta de cómo lo social, de cómo las relaciones en lo social, cómo las desigualaciones en lo social, terminan construyendo psiquismo. Entonces, ahí lo que planteo es que lo que pasa en lo social no es el ambiente o la cultura o algo que influencia, sino que es algo que construye la propia subjetividad y que construye el psiquismo. Y ahí explico cómo, si la sociedad moderna se constituye en relación a la creación de la familia nuclear y la construcción de una masculinidad para el trabajo y de una femineidad para los cuidados en el privado sentimentalizado, ¿cómo será que eso que necesita la sociedad terminan siendo los deseos de las mujeres, casarse y tener hijos y cuidar, y cómo termina siendo los deseos de los varones, ir a trabajar, ganar dinero y ser proveedores? Entonces explico cómo se constituyen ese tipo de deseos. Y después voy mostrando, eso lo denomino femineidad y masculinidad tradicional, después muestro cómo hay modelos transicionales y cómo hay modelos innovadores, tanto de femineidad como de masculinidad. Y ahí cuento cómo se constituye el narcisismo, cómo se despliegan las pulsiones, cuál es la relación con el propio cuerpo. Bien, entonces voy haciendo como un andamiaje conceptual para que se pueda entender la relación entre también, si en el patriarcado los varones tienen más poder y las mujeres tienen menos poder, cómo se interioriza la diferencia desigualada en términos de femineidades obedientes y masculinidades de dominio. Luego me meto en el capítulo 3 en abordajes familiares, trabajo cómo se construye la familia nuclear como ideal de felicidad y de normalidad. La idea es que si no se está en una familia nuclear, si no se construyó o no se provino de una familia nuclear, algún problemita vamos a tener. Y después abro, ahí trabajo más la deconstrucción de las categorías de función materna y función paterna, hablo de función tercera y función de apego, y me meto con las realidades de las familias diversas, cómo crían, cómo arman familia, y cómo se puede trabajar teórica y clínicamente con las familias diversas. Luego ya me meto en el capítulo 4, donde hago un raconto de todos los aportes que el psicoanálisis con perspectiva de género ha hecho en el campo del psicoanálisis. Por ejemplo, la revisión del Edipo, la revisión de la envidia del pene, la revisión del masoquismo primario, bueno, diferentes conceptos. Y en el capítulo 5 trabajo masculinidades. ¿Cómo es analizar las hegemonías masculinas desde una perspectiva de psicoanálisis y género? Para poder también plantear la idea, primero, de que de género no es igual a mujeres, todos tenemos género.
Y no es solo desigualdades, sino que también quienes ejercen el poder con sus diferentes variantes, porque la masculinidad no es homogénea, las masculinidades no son homogéneas. Bueno, y ahí trabajo esa línea, y con ejemplos clínicos. Luego me meto en el capítulo 6 con la cuestión de la identidad de género, las infancias trans como infancias posibles, trabajando no un psicoanálisis especial para los especiales, sino un psicoanálisis ampliado para que quepamos todos. Bueno, y ahí explico cómo se constituye la identidad de género, tanto la trans como la cis, qué es una infancia trans, bueno, diferentes cuestiones y cómo se abordan clínicamente. Y luego ya los capítulos 6 y 7 son capítulos de homenaje. Uno es un capítulo de homenaje a Silvia Bleichmark, con quien estudié 10 años. Entonces cuento los aportes que Silvia ha hecho a este campo. Ella no ha sido una psicoanalista con perspectiva de género, pero ha contribuido con muchas cuestiones que después quienes trabajamos desde esta perspectiva las pudimos tomar para este campo. Y el capítulo 8 es un homenaje a otra psicoanalista que no es tan conocida, quizás por ustedes más jóvenes, que fue Gilú García Reynoso, y que fue mi analista durante 20 años, y ella también ha hecho muchos aportes al campo de las relaciones de los sujetos con el poder, y la interiorización de las relaciones de poder. Entonces ahí también, a partir de sus escritos, muestro cuáles fueron los aportes a nuestro campo, y el capítulo 9 tiene el título que Victoria les anunció al principio, que es "Con el psicoanálisis solo no alcanza, pero sin el psicoanálisis no se puede", donde ahí hago un diálogo con quienes están descubriendo en los últimos años el psicoanálisis con perspectiva de género, y tienen muchos prejuicios, ¿no? Algunos tienen interés genuino, y trabajo temas de agenda de los feminismos actuales, fundamentalmente de los feminismos jóvenes. Hablo de la cuestión de la responsabilidad afectiva, hablo del consentimiento, bueno, hablo de muchos de los temas de la deconstrucción en ese capítulo. Y termino el libro con el capítulo 10, que es un capricho mío, digamos, que es un capítulo donde yo trabajo aportes a la psicosomática, o sea, también aportes de género a la psicosomática psicoanalítica, y ahí hago un resumen de la que fue mi tesis de doctorado, que está en mi primer libro, que es Heridos Corazones, donde planteo cómo se arma la vulnerabilidad psicosocial coronaria en varones y en mujeres, y ahí utilizo salud colectiva, psicoanálisis y género. Entonces es una síntesis de eso, es un gustito que me quise dar, porque yo creo que los libros, la interdisciplina es muy buena, pero muchas veces los libros interdisciplinarios no son suficientemente visitados por las disciplinas. Entonces a mí me parece que ese fue un libro que no se leyó tanto en el campo psicoanalítico, entonces quise traer esos aportes al libro. Bueno, esta sería mi presentación, y quedo abierta al intercambio con ustedes de lo que les haya llamado la atención, de lo que les llame la atención en general de estos diálogos, y bueno, podemos darnos un rato para hacer un intercambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Y bueno, nada, como decía Débora, si alguien tiene un aporte, una duda, nada, bienvenido, bienvenido sea. Está bueno rosquear, a mí me manejea mucho este tema, así que nada, si alguien tiene alguna pregunta, adelante, ya sea por el chat o por... Ahí Sofía Sánchez dice que se tiene que retirar, pero lo quiere leer. Le gustó. Bueno, lo que quieran, lo que les interese, lo que les haga pregunta, lo que tengan dudas, lo que no se entienda. A mí, buenas, ¿cómo va? Ahí están por preguntar algo en el chat. Si no, capaz podemos arrancar por ahí.
Si no, iba a hacer una pregunta yo. Haceme la pregunta y después vamos a la del chat. Bueno, a mí lo que me viene pasando hace bastante tiempo que vengo como con estas reflexiones más de género por conocer el movimiento feminista y a partir de eso tratar de indagar los textos en función de esas discusiones. Yo siento que algo que nos pasa mucho en nuestra facultad es que queremos justamente un texto, un libro que nos dé las soluciones, digamos, para tener una intervención. Perdón, no me presenté, yo me llamo Santi, estoy en 5º año de la carrera, y bueno, en la medida en la que también me estoy acercando a los últimos años de la carrera, empiezo a preguntarme cada vez más por mi ejercicio profesional, por cómo voy a hacer para tener una determinada práctica que no aporte a construcciones patriarcales, que reproduzcan violencia, etc. Y una reflexión que con otras compañeras venimos quizás arribando y quería saber tu opinión al respecto, es que como que más allá de que podemos aprender un montón en términos de indagar y reflexionar y preguntarnos sobre diferentes puntos muy centrales del psicoanálisis, que me parece que en este recorrido que acabas de mencionar, Débora, o sea, quedó clarísimo que hay un montón de cosas que hay que efectivamente revisar y tener una reinterpretación para pensar y orientar en la clínica de otra manera. A mí lo que me pasa es que siento que la perspectiva feminista es más una cuestión de coordenadas y que siento que como que nunca vamos a tener efectivamente una respuesta. Capaz que en la clínica un poco siempre es así, ¿no? Nunca vamos a tener de antemano una respuesta, sino que efectivamente en cada caso nosotros vamos a tener que buscarle la vuelta. Pero si no tiene que ver también con esto, ¿no? Con encontrar coordenadas desde las cuales uno pensar su intervención y que después siempre en el caso por caso uno va a tener que ir viendo. No sé, es algo que vengo reflexionando bastante en general con la carrera y quería saber tu opinión. No sé si quedó claro. Yo te digo lo que entendí. Dale. Yo creo que no es tan así. No lo pienso de esa manera. Y es un poco lo que mi libro trata de transmitirle fundamentalmente a ustedes los más jóvenes. Es un libro que tiene una interpelación a la juventud. Por eso dije, es para muchos públicos diferentes, tiene muchas entradas diferentes, que es parte del TODEX, también la relación intergeneracional. Entonces, lo que yo les vengo a contar a ustedes es que esto no empezó ahora. Ustedes no tienen que partir del cero. Hay mucho escrito y acá les pongo todas las personas que han escrito y pongo todos los libros. Vos lees la bibliografía y te vas a encontrar 20.000 libros de todos los temas que ya hicieron eso que vos no tenés que hacer. ¿Mm? Porque la relación entre psicoanálisis y feminismo ya está hecha. No hay que empezar ahora. ¿Sí? Y el feminismo tiene un feminismo académico, que son los estudios de género, que son de los años 60, 1960. Porque el feminismo es un movimiento político. Pero tiene una rama académica de 1960 que piensa los conceptos. Y desde 1970 ya articula con el psicoanálisis. Ya hay teoría. Y ya hay muchas cosas pensadas. Entonces yo les diría, lean, aprovechen que eso existe, utilícenlo y para adelante, no desde cero. El camino está mucho más avanzado y hay mucho acá en la Argentina. ¿Mm? De hecho, digamos, o sea, yo digo, si quieren venir a cursar mi materia, cuando se reciban pueden venir, son egresados de acá y pueden venir a cursarla, ningún problema, ¿se entiende? Después tenemos también un seminario de posgrado, después el foro está abierto todos los últimos jueves de cada mes, en este momento es online, ni se tienen que mover de su casa. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, aprovechen y vayan ahí. Porque ahí también trabajo. En el capítulo 9 hablo del tema del caso por caso. El abordaje clínico es caso por caso, pero la teoría no es caso por caso. Y no es que vos aplicás un psicoanálisis patriarcal y en el caso por caso se va a ser feminista. No. Si vos aplicás un psicoanálisis patriarcal, en el caso por caso vas a ser patriarcado. Porque vas a interpretar como psicopatológico, vas a interpretar como envidia del pene, vas a interpretar como posición fálica.
¿Entendés? Porque esa es la teoría que te enseñaron hasta ahora. Y vas a interpretar como posición masculina el uso de la violencia simbólica. Y esto no necesariamente es así. ¿Mm? O no vas a entender por qué el 90% de los abusos sexuales infantiles son intrafamiliares y a cargo de varones de la familia. Tenés que entender eso. ¿Mm? Y eso solamente se puede entender si entendés el concepto de hijos sanos del patriarcado, entendés por qué se constituye una subjetividad del privilegio, que no es atravesada por la ley, sino que se pone en el lugar de amo. ¿Mm? Pero eso no es en el caso por caso, eso es teoría. Después ves cómo lo bajás al caso por caso. Entonces yo en ese sentido es parte de lo que les quiero transmitir. Hay todo un bagaje del cual ustedes pueden abrevar, tranquilas sus almas, libros para leer, asequible, cosas que están circulando. Hay 20.000 charlas por YouTube, porque el año pasado hemos hecho de todo. Entonces, digo, para todos los gustos. ¿Mm? Bien. ¿Quién más? ¿O qué más? Había una pregunta, a ver, vamos a ver. Acá preguntaban algo de las identidades no binarias. Bueno, las identidades no binarias tienen que ver con no pensar que solamente hay dos posiciones. Hay que ver cómo se construye. La identidad de género se construye tempranamente junto con el yo. ¿Mm? Que es el momento en el cual decir yo soy mujer, soy varón. En el caso de las identidades trans, es que no se corresponde con el género otorgado al nacer, y en las identidades cis se corresponde con el género otorgado al nacer, pero el género otorgado al nacer tiene que ver con los genitales. No se sabe cuál es la identidad de alguien. Entonces hay una propuesta identificatoria y los infantes hacen su propio procesamiento, de lo consciente, de lo inconsciente que reciben. Esto con respecto a lo trans. Pero también hay personas que no se identifican ni con lo femenino ni con lo masculino, no son ni cis ni trans, ¿no? Y van armando identidades diferentes. Van armando con lo que van encontrando y con lo que se van identificando. Digamos, es parte de la diversidad humana. Si bien la mayoría de las personas somos varones o mujeres, cis o trans, hay personas que no se sienten ni varones ni mujeres y se perciben como género no binario. Pero es parte de la diversidad humana. No somos solamente varones y mujeres. Que no sé qué, a ver, ¿querés leer la voz, las preguntas, Victoria? Sí, vos las lees y yo Sí, las dale. contesto. Dale, Rocío, acá por el chat pregunta, dice, hola, muy interesante, yo quería preguntar qué lectura hace del masoquismo femenino en Freud. Bueno, Freud encuentra que las mujeres encuentra como esencialmente femenino el masoquismo, ¿no? Como que es algo de la normalidad de la femineidad. Eso lo ha trabajado mucho Irene Meller en nuestro país y le ha dado otro concepto. Habla de erogeneización de la subordinación. Entonces dice que las mujeres tenemos más erogeneizado el padecimiento y el sometimiento porque ese ha sido nuestro lugar social. Entonces, no es que dice que esto no es así, sino que lo entiende de otra manera. No lo entiende por, digamos, por cómo estamos conformadas anatómicamente, que esa es la explicación freudiana, porque en Freud la anatomía constituye el psiquismo, ¿no? Sino que lo entiende como una práctica en el patriarcado, donde digamos, el erotismo se constituye en relación
con las relaciones de dominación. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra reflexión? Hola, ¿qué tal? Te habla Maximiliano. Soy alumno de la Facu, de quinto año. Bueno, antes que nada quería agradecerle por el espacio. Realmente me pone muy contento saber que contamos con estas oportunidades. Bueno, mi pregunta va, ¿qué método utilizó, no sé si es la palabra correcta, para lograr esta, como usted dijo al principio, la desigualdad social en cuanto a lo que hace el patriarcado, esto social llevarlo a lo particular, a la constitución del psiquismo? ¿Cómo logró articular eso? ¿Cómo es llevar a lo social o a lo particular? ¿Cómo se constituye el psiquismo, eso que se naturaliza, digamos, como el patriarcado? Bueno, eso lo hago mediante el concepto de modos de subjetivación, donde explico cómo la propuesta social vía el lenguaje, porque en el lenguaje están las relaciones de poder. El lenguaje es histórico. Cómo eso, y con las propuestas identificatorias que hay en el social histórico, eso se va transformando en mi propia identidad, en mi propio manejo de las pulsiones, en mi propia relación con mi cuerpo. Esto se interioriza. Y en el capítulo 2 explico muy minuciosamente cómo se va dando ese proceso. Porque los varones se les permite el uso de la hostilidad más temprano, a las mujeres se inhibe la hostilidad, por lo tanto las mujeres, digamos, la etapa predípica es más predominante, tendemos a relaciones más fusionales, ¿no? A diferenciarnos menos las unas de las otras, que tiene que ver con las propuestas que hay en las crianzas y desde lo social, que terminan haciendo formas diferentes del psiquismo. Y a su vez, también hay como gradaciones, ¿no? Los modelos muy tradicionales, por ejemplo, las mujeres que han hecho su vida en torno a la maternidad y la crianza y los cuidados, tienen una estructuración subjetiva diferente de las mujeres que han participado de la vida pública, y también muy diferente a las mujeres, digamos, que son más innovadoras con todos los feminismos actuales, fundamentalmente con lo urbano, digamos, con todas estas modalidades actuales, ¿no? Y con el estallido del orden sexual de la modernidad. Entonces, hay una relación entre la desigualación y la interiorización, pero también hay distintos modelos en el mismo social histórico. Convivimos modelos tradicionales con transicionales e innovadores, y además hay otro tema, que es más complejo aún, que al interior de nuestra propia subjetividad y de nuestro propio psiquismo, tenemos corrientes tradicionales, corrientes más transicionales y corrientes más innovadoras, y tenemos conflictos internos entre esas distintas modalidades. Por ejemplo, entre amar a quien se desea y desear a quien se ama. Es un problema que hasta ahora era un problema solo de los varones, pero cuando las mujeres empezamos a tener más libertad, tenemos los mismos problemas de la libertad. Wow. Bueno, ahí Natalia el chat pregunta, hola, quería preguntar por un lado qué sí y qué no se retoma del psicoanálisis clásico, y por otro lado, cómo pensar desde la teoría las identidades no binarias. Bueno, que sí, las pulsiones, tenemos inconsciente, la atención flotante,
las construcciones en psicoanálisis, todos los conceptos psicoanalíticos. Lo que se revisa son las marcas patriarcales, fundamentalmente la construcción del Edipo, no que el Edipo sí, pero el Edipo entendido de otra manera, no como un cuentito, sino como la interdicción de la implantación de la sexualidad adulta en la sexualidad infantil, que es lo más importante que tiene que realizar el Edipo. No el cuentito de que te enamoras de tu papá y no querés a tu mamá. Eso es un cuento. Porque no todo el mundo tiene papá, no todo el mundo tiene mamá, algunos tienen dos mamás. Es cierto que la gente vive toda así. Y no es cierto que cuando miras al hermanito te das cuenta de lo que tenés o no, porque hay muchos que no tienen hermanito, que no miras nada. Entonces no es así la vida. Es un cuento, es una forma de entender dentro de la familia nuclear. Entonces el concepto de Edipo sí, pero reformulado para entender qué es lo importante. Entonces, quienes hacemos psicoanálisis y género trabajamos con herramientas psicoanalíticas, ¿no? El dispositivo es el mismo. Lo que hacemos son construcciones diferentes porque entendemos los conceptos que tienen que ver con modos que son históricos de las feminidades y las masculinidades, no lo tomamos como verdades últimas, sino que lo tomamos como construcciones de época. Y revisamos para traerlo a esta época. Del mismo modo el tema de la diferencia sexual. La diferencia sexual existe. Ahora, pensar que la diferencia sexual es la que, es la que determina la interiorización de la castración, es decir, de toda diferencia, esto no es así. O pensar que alguien que su deseo no está causado por la diferencia sexual, reniega de la diferencia sexual, no. La reconoces y no te causa deseo. Entonces, todo eso son teorizaciones diferentes. Sí. Acá vuelven a preguntar lo de lo no binario, ya lo expliqué. Sí. Después está la pregunta de Bianca, que dice, hola Débora, ¿cuáles son los desafíos de una clínica psicoanalítica con perspectiva feminista según tu experiencia? No, los desafíos son muchos. Primero, no hay que militar los consultorios. Los consultorios no son para militar. Son para tener nuevas herramientas, pero para hacer clínica. Cuando estoy en psicoanalista no estoy en militante. Aunque sea militante, la pancarta la dejo afuera. Eso es muy importante. Hay que formarse y mirar, poder tener herramientas para hacer otro tipo de clínica. Y yo creo que los desafíos son múltiples que tienen que ver con los temas actuales, ¿no? Tiene que ver con la construcción de autonomía en las mujeres, con la deconstrucción de las marcas de dominación en varones, tiene que ver con poder armarse una propia trayectoria en las diversidades, ¿no? Son acompañamientos de las diversidades, de armarse su propia trayectoria y su propio camino. También temas como conciliación entre familia y trabajo, según la edad que tengas, ese es un tema también muy complejo, porque el sistema de cuidados todavía no está democratizado, entonces eso implica un desgaste muy grande en las mujeres. Hay muchos temas que son los temas actuales, ¿no? Salirse de las miradas de los padres terribles, ¿no? Desasirse cuando se ha tenido padres muy patriarcales, cómo desarmar eso desde el interior de la subjetividad. Bueno, estas son. Cómo desalienarse de situaciones de violencia de género y de situaciones abusivas. Estos serían como los desafíos. La interiorización del dominio, ¿no? Cómo salirse de eso. Hola Débora, ¿qué tal? Hola, Mi nombre es Catalina. Mi nombre es Catalina, estoy en 5º año también. Primero que nada, gracias por el espacio, se valora un montón estos espacios de intercambio. Y me interesaría que nos cuentes un poco más
lo que desarrollas en el capítulo 4, si bien ya mencionaste algo de la revisión del Edipo y del masoquismo primario, me interesaría como que nos cuentes un poquito más lo que desarrollas, como también para tener en cuenta lo que vos venías diciendo de que ya hay lecturas y mucha bibliografía como, que podemos tomar para pensar la clínica. Bueno, un poquito lo dije, ya fui avanzando. Hablé de la reformulación del Edipo, hablé de cómo se piensa la castración, hablé del masoquismo primario. También reformulo la idea que no se dice así, pero se interpreta así, de que un deseo de hijo sola en una mujer no es una postura narcisista, sino que es un deseo válido. De la misma manera que el no deseo de hijo también es un deseo válido, que fue toda la discusión en torno a, desde el psicoanálisis en torno a la legalización del aborto. Después trabajo la cuestión de la desigualación que tienen los varones en la cabeza cuando son formateados en el campo de la hegemonía, donde las mujeres no entramos en el campo del semejante, y no es porque sean perversos, sino porque los varones entran, pero las mujeres no. Entonces explico eso. Bueno, un poquito esas herramientas. Desarmo también el concepto de perversión, que se dice que no, pero se tiende a pensar como perversas todas las prácticas sexuales que no son heteronormadas, y ahí tomo el concepto de perversión más cuando alguien no entra en el campo del semejante, pero no porque, a ver, no porque esté desigualado, sino porque no tiene inscripción de un semejante en la cabeza. ¿No? Y eso puede pasar en una sexualidad heteronormada y con la sexualidad más clásica del mundo. Puede parecer en un matrimonio tradicional, donde alguien ahí tiene una postura perversa. Entonces, también trabajo ese tipo de conceptos. Muchas gracias, muy interesante. No sé si alguien más tiene algún aporte, alguna duda, algún comentario. Parece que ya se han quedado pensando bastante. Sí, surgen muchas preguntas a raíz de que no sabes cómo, por dónde llegar, cómo arrancar también. Me gustaría preguntar una cosa más. ¿Cómo sería un abordaje desde el psicoanálisis con un niño trans? ¿Cómo se abordaría ante la problemática de los padres, familia y contexto que lo rodea del sufrimiento de la persona? Mira, la mayor parte de las niñeces trans, la gente lo que consulta primero para saber si esa persona es trans, lo primero, ¿no? Y después está toda la cuestión del acompañamiento. Por lo general, quienes son como momentos, ¿no? Como son asunciones. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad y con la identidad, no hay elección, hay asunción, ¿no? Te asumís quién sos. Y tu familia va asumiendo también quién sos. Entonces, muchas veces es el acompañamiento para asumir de qué se trata esa niñez. Por suerte estamos en un momento histórico donde las familias identifican tempranamente y no mortifican a los chicos. O sea, ya no aceptan que disciplinamientos, ¿no? No dicen, no aceptan estos tratamientos que le dicen fomentale más lo masculino si no es lo que le pasa o lo femenino. Eso, en ciertos ambientes, por suerte, esto no es de esta manera. Entonces no se genera un doble traumatismo sobre las niñas, ¿no? Y
Y bueno, se va trabajando con la escuela, se va trabajando con los jardines, se va trabajando para que haya un lugar y con les amigues, digamos, se va haciéndole, no solamente suele ser, no es solo el tratamiento del acompañamiento a la familia, sino también la relación con las instituciones, para que no haya el malestar de la discriminación, que es otro de los malestares. Y eso suele ser. Después está la cuestión de en qué estructura clínica está una niñez trans, y puede estar en cualquier estructura clínica. Una niñez trans, de la misma manera que una persona trans no es una psicosis, puede haber personas trans psicóticas, puede haber personas trans neuróticas y puede haber personas trans perversas. Y eso no es ni más ni menos trans. Entonces, también hay que ver con qué sujeto nos encontramos ahí, además de lo trans. Y eso es muy diverso, muy diverso. Y también lo que, vos no me lo preguntaste, pero también aprovecho para decirlo, hay personas que son trans tempranamente y hay personas que hacen tránsitos en la adultez y en la vejez. O sea que no es un fenómeno homogéneo tampoco. Es muy diferente el abordaje. Yo soy de un pueblo del norte, de Corrientes, en donde lamentablemente tenemos el pensamiento muy retrógrado aún. Hay mucha diferencia con lo que es Capital Federal y la provincia de Buenos Aires en cuanto a la educación. Y sobre todo los profesionales, me sorprende que no haya todavía perspectiva de género, estando la ley que nos avala, y es lamentable ver cómo sigue la hostilidad en la cultura en ciertas provincias, sobre todo las del norte, que no hay un avance todavía grande, y es lamentable, es muy lamentable que todavía no podamos lograr algo, y eso por ahí, viste, me genera una cierta, no sé, enojo o algo que es muy difícil. Ahora mismo se está luchando mucho, hay ciertos sectores que, bueno, que están militando para lograr, y también la mujer en el poder que es necesario para que esto haya un cambio gradual, digamos, de a poco. Pero me sorprende un montón la diferencia, la desigualdad que hay en cuanto a Buenos Aires, a otras provincias, digamos, de Argentina. Bueno, esto es así, tal como vos lo decís. Por algo también hay tanta migración de diversidad hacia los centros urbanos. Por algo también hay tanto suicidio adolescente que tiene que ver con la diversidad. Sí, es así. Y en este momento yo creo que Internet está permitiendo, primero, que estos chiques, aunque en la familia no se los acepte, tienen como más o menos, tienen una manera de conectarse y armar mundo y armar red y saber que lo que les está pasando es algo legítimo. Y también está permitiendo esta cuestión también de las redes. Por ejemplo, yo doy un seminario, además, digamos, un seminario mío, que como es virtual, tengo gente de todas las provincias. Entonces, esto permite que personas que no se pueden trasladar y que tienen interés también se puedan ir capacitando. Y también, esto es lo bueno también, que si ustedes son de provincias, por ejemplo, de Corrientes, que también si tenés ganas, vuelvas, ¿no? Como que hace falta también gente con otra formación que esté en las provincias haciendo cosas diferentes. Y sí, es muy desigual, pero también creo que de a poquito vamos a ir llegando. Vamos a ir llegando a todos los lugares. Pero todo lo que es conservador con estos temas es muy complejo, y la lucha se da en los cuerpos, lamentablemente, en los cuerpos y en las vidas. Sí, sobre todo, lo único, que hay algo que rescato, que es con la naturalidad que ahora los más chiquitos pueden poder poner en palabras esto de lo que sienten, ¿no?
Antes era lo que tenemos de 30 para arriba, capaz que tenemos un poco más idea, que antes era todo un conflicto. Yo me considero marica, por ejemplo, y antes de decirlo era como un horror. Y ahora los más chicos vos decís, wow, qué avanzado, eso rescato y me emociona saber que pueden poner en palabras con la edad tan baja y que nosotros a esa edad éramos reprimidos totalmente y no podríamos ni siquiera decir una palabra. Pero O vos éramos, fíjate que esto que estás diciendo todavía no se puede decir en una institución psicoanalítica. Todavía no se puede decir soy psicoanalista y soy marica, o soy psicoanalista y soy lesbiana, soy psicoanalista y soy gay. En una institución de estas, de las clásicas, no se puede decir. Todo el mundo sabe, pero no se puede decir a la luz. Todavía existe, y teóricamente el psicoanálisis es una de las teorías donde la sexualidad es más avanzada, y no. Y en eso se atrasa, más que la sociedad. qué bueno. Súper interesante todo lo que va saliendo, me encanta. Yo voy anotando. Hay otra pregunta en el chat, la leo. Hola Débora, ¿cómo estás? Dentro del campo de psicoanálisis, ¿hay mucha resistencia o disputa frente a estos debates? Hoy en día, por la experiencia que recorro, se ve una predominancia de un psicoanálisis clásico. Igualmente se ha visto un auge de estos debates en los últimos, con los hechos históricos de Ni Una Menos y la promulgación de la ley IBE. También es necesario poder promover una mirada feminista tanto en nuestra facultad, en nuestros estudios y en la población en general. Un poco mi intervención va en sentido de lo que decía Maxi y Débora. Bien. Bueno, el capítulo S9 yo cuento un poco cómo está haciendo los diálogos desde algunas asociaciones psicoanalíticas con respecto a todos estos temas. Y es muy desigual. Sí hay interés, porque nos invitan, yo he ido en los últimos 2 años o 3 años a muchos lados, tanto cuando todavía se podía ir presencialmente como el año pasado, hice un montón de actividades en instituciones muy diferentes, con lo cual por lo menos hay interés. Y hay propios desarrollos bastante desiguales, y algunos dan vergüenza y otros son más interesantes. Pero me parece que está habiendo un interés y hay una interpelación. Yo cuento ahí en ese capítulo que a algunas personas les vino desde las propias familias, les vino desde las hijas de los pañuelos verdes o de les hijes, digamos, de los pelos de todos los colores, y bueno, y se interpeló desde las propias familias, y entonces se pusieron a leer, no por los colegas, sino por la propia familia. Y bueno, enhorabuena, ¿no? Enhorabuena, y es muy desigual, pero y de la facultad de ustedes nos han invitado bastante. Hemos hecho varias actividades, y tanto a mí como a Ana María Fernández, como a otra gente de mi equipo, bastante, digamos, en algunos congresos hemos estado, y bueno, pero hay que, digamos, está bueno seguir y está bueno cada vez más, ¿no? Y Débora, con respecto a este debate, como en términos del marco teórico, ¿hay cuestiones que tienen que ver con el marco teórico de determinada escuela que hacen que sea más permeable o menos permeable a que estas discusiones entren? Porque también pensando en las discusiones que tenemos en la facultad, por ejemplo, quizás puede tener que ver con que a nosotros nos llegan quizás interpretaciones más heterodoxas o más ortodoxas dependiendo de la escuela, ¿no? Pero quizás yo pienso en la facultad y pienso en que una escuela más lacaniana, a nosotros por lo menos nos llega de una manera bastante ortodoxa y cerrada, y por lo menos a mí me genera ciertas reticencias que muchas veces me pregunto, bueno, ¿tiene que ver con la forma en la que me lo enseñan? ¿Tiene que ver con el marco teórico? En cambio, por ejemplo, otros marcos teóricos como el de Piero Lanier, que damos bastante en la facultad, a mí me parece muchísimo más abierto, muchísimo más la idea en sí mismo de cómo se constituye el aparato psíquico, me parece que da muchas más posibilidades a pensar de otra manera la constitución psíquica, la identidad de género, cuestiones del estilo,
y que también me imagino que puede llegar a tener que ver, pero capaz que tiene que ver también con el hecho de que a nosotros nos llegan ciertas escuelas que son más ortodoxas y ciertas que son más abiertas. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con vos y creo que esto es un debate desde la época de Freud. Digamos, están los endogenistas y están los culturalistas. Y esto ha tenido diferentes vertientes. Entonces, los psicoanálisis más que dialogan más con lo social, evidentemente incorporan de mejor manera la perspectiva de género. Los psicoanálisis más cerrados y solamente que se ven a sí mismos y que todo es intrapsíquico, y no, porque todo es medio ambiente y todo es decorado, ¿viste? Entonces es más difícil. Es un discurso de época, pero discurso de época como algo exterior, ¿no? Discurso de época como algo que constituye. Si el discurso constituye, si nos ponemos de acuerdo con eso, evidentemente las formas discursivas que tienen que ver con las formas de las relaciones de poder van a constituir psiquismos. Y creo que sí, que hay mucho de, ahí están las versiones religiosas también, incluso dentro de la misma teoría, hay gente más abierta o hay corrientes más abiertas y corrientes más religiosas, ¿no? De hecho, Michel Tort plantea que parte de la transmisión de cierto lacanismo, fundamentalmente el millerismo, es una transmisión religiosa, ¿no? Entonces mira las otras religiones, pero no mira la propia. Y bueno, ahí en la religión hay una verdad, digamos, entonces ahí no hay mucho para hablar. Yo por ahí, alguna pregunta que me surgía, volviendo un poco a la clínica y la intervención ahí, es si, también en tu experiencia, ¿no? Si te has encontrado con resistencias, por ahí en alguna intervención que tiene una perspectiva más disruptiva o de problematizar alguna cuestión, si se ven muchas resistencias, porque me imagino mucha gente va al análisis buscando por ahí un analista con perspectiva de género, feminista, pero me imagino que también muchas veces no, y que debe haber bastantes resistencias y por ahí cómo se plantean o cómo se... sí, cómo se dicen ciertas cosas tiene una importancia mucho más grande, me parece, ¿no? Me imagino. Es una excelente pregunta. Es muy buena pregunta. A mí, mi trabajo es que yo nunca hago una intervención que la persona no puede recibir. Vamos llegando a esas cosas o vamos interviniendo. Entonces, no tengo resistencia más que a cualquier tipo de interpretación, digamos, porque precisamente cuando yo decía de no militar el consultorio, es que se va interviniendo de acuerdo al proceso que la persona va haciendo. Y esa persona va construyendo. Yo voy interviniendo y esa persona va construyendo. Y no tiene por qué pensar como pienso yo, ni tampoco, y soy muy respetuosa en ese sentido, ¿no? Pero, y como vos bien decís, por ejemplo, yo tengo mucha gente que no me ha consultado con perspectiva de género. De hecho, yo trabajo mucho con varones porque me derivan. Y me derivaban en una época porque les gustaba cómo yo trabajaba con varones. Entonces, recién ahora he tenido las primeras derivaciones de varones que quieren analistas con perspectiva de género. Así que, digamos, las derivaciones más de mujeres en los últimos años vienen por perspectiva de género, pero otras no. Andá con tal que me gustó lo que dijo, andá con tal que a mí me va bien. Y tengo personas que se analizan conmigo que no piensan para nada como pienso yo, ni política, ni humanamente. Sí, yo hago una divisoria cuando hay sujeto ético y cuando no lo hay. Eso sí me permito elegir, ¿no? No atiendo canallas, pero eso es una decisión.
pero digo, me parece que sí, que no hay que, no hay que ejercer violencia con las intervenciones en ningún sentido. En ningún sentido. Tal cual, preguntándolo, pensaba lo mismo, pensaba que por ahí una intervención a alguien que no está dispuesto a recibirla de esa manera o que no tiene tanto esa perspectiva es súper violento. Un poco vos también hablás como de una intervención empática, y que yo siento que el feminismo trae mucho eso, de una escucha más empática y de tener eso bien presente. Nada, eso no es una pregunta, pero me pareció que está re piola y que tiene que ver con la intervención clínica también. Bueno, yo trabajo en el capítulo 9 también, ¿de qué hablamos cuando hablamos de empatía? Empatía no es esta idea de que yo sé exactamente lo que al otro le pasa, que la empatía no es eso. La empatía en realidad es el alojamiento hospitalario de lo que el otro tiene para decirme. Eso es bien Fernando Ulloa, ¿no? Es la clínica de la ternura en ese sentido, de alojar, de recibir. Pero no en el sentido de que yo sé lo que le pasa, entiendo todo y lloramos juntas, no, o juntes, no. Yo no estoy como sujeto ahí. En ese sentido de la empatía, no. Yo no les cuento a los pacientes mis problemas. Ni le digo te entiendo hermana, hermano o hermane. No, no es por ahí. La función analista es otra. Entonces sí que me importa, sí que tengo deseo de que esa persona esté bien, pero la empatía en ese sentido. Después la empatía política es otra cosa, la empatía del feminismo es otra cosa, ¿no? Por eso digo, no confundir lo que es un movimiento político, lo que son las prácticas políticas, con lo que es una intervención no patriarcal en el campo clínico. No es lo mismo. No es lo mismo. Tal cual, súper claro. Bueno, no sé si Porque alguien más tiene incluso una... avanzaría un poquito más. Sí, Cuando me consultan feministas, tampoco doy por sentado que pensamos igual. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estás diciendo con lo que decís? ¿No? ¿Qué estás planteando? Siempre hay que dar cuenta de sí. buenísimo. ¿Alguien más tiene algún aporte, alguna pregunta? Algo con lo que se quedó pensando, bloqueando, manejando. Débora, perdón, de nuevo yo, es que me quedé pensando en que me parece totalmente entendible lo que decís de que no atendés canallas, por así decirlo, totalmente de acuerdo. Pero te quería preguntar, ¿has tenido algún caso así de algún varón que haya tenido una posición subjetiva patriarcal? ¿Cómo lo has laburado? Muchísimos. Eso está en el capítulo 5, que se llama ¿Qué quiere un hombre? Muchísimos, incluso uno que era bien duro de roer, súper patriarcal, clase hegemónica, todo, y que la mujer lo mandó porque le dijo, o te analizás o nos separamos por situaciones de violencia, y realmente él mismo es un tipo muy piola, dice, yo soy un ejemplo de que los varones pueden cambiar. Y armó una frase que a mí me encanta, que me parece una ternura absoluta. Dice, el tipo que yo era a los 18 años le haría bullying al tipo que yo soy ahora.
Así que sí, Impresionante. es impresionante. Impresionante. Sí, y he atendido, por ejemplo, cuando yo trabajé muchos años, que fue mi tesis de doctorado, con pacientes cardiovasculares, con esos que se subían a 200 kilómetros por hora en el auto, que se vivían la masculinidad al palo, y también han salido mejores. Digamos, para sí mismos y para los demás. Y eso está bien enfocado, el tema de cómo se trabaja con la hegemonía. Se puede trabajar. No solo con las víctimas. Digamos, hay enfoque de género para el que desiguala y para el desigualado. Bien. Bueno, me parece que estamos, ¿no? Sí. Me quedé pensando, súper necesaria también una intervención no punitivista, con esto que decís de no solo para la víctima, o para... Ujú. ¿Hay Bueno, una en ese pregunta más? sentido, Sí. voy a comentar yo, hicimos un trabajo de extensión universitaria muy linda el año 2018 en el colegio preuniversitario nuestro, uno de los nuestros, que tenemos varios, en Buenos Aires, donde me llamaron y armamos un equipo, que incluso vino gente de la Cátedra de Psicología Institucional de ustedes, de María Laura Lavarello y otras, Manuela Creis, otras docentes, y hicimos un trabajo en la Nacional Buenos Aires a partir de los scratches, las denuncias de abuso y todo eso, un trabajo con todo el colegio, 3.500 personas, y fue muy interesante desde una perspectiva no de impunidad, pero tampoco punitivista, sino una perspectiva de talleres, de trabajo, de deconstrucción, de trabajo con qué era lo que estaba pasando, y todo eso está en otro libro, que es este, Niñez, Adolescencias y Género, en el capítulo 4, o lo pueden encontrar en internet sobre democratización de las incomodidades. Que ahí trabajamos el trabajo en colegios, desde una perspectiva no punitivista. Súper interesante ese laburo. Y necesario. Hay una pregunta más en el chat, dice Dale, Sabrina. esa, y contestamos esa y ya. Dale. Buenísimo, sí. ¿Qué Buenas dice noches. Sabrina? ¿Qué consejo daría para justamente hacer entender a esos hombres de su equivocado patriarcado? Ningún consejo. Yo como psicoanalista no doy consejos. Y tampoco pienso que están equivocados. Yo trabajo con el malestar y bueno, voy desarmando ese malestar, y también no es el malestar solo propio, sino el que causan en los demás. Esa es una línea. ¿Mm? Y tampoco trabajo con la contención, digamos, no trabajo en la línea de alguien que hace daño al otro y viene para que se lo consuele. Sufro porque no puedo dejar de hacerle daño al otro. No. Está el tema de hacerse cargo, ¿no? Trabajo el hacerse cargo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por haber venido. La verdad que nos has traído un libro muy interesante, que me manejó bastante a mí y me parece que a muchos. Y me parece que también es fundamental para nuestra formación, para nuestro futuro ejercicio profesional, para pensar otro tipo de subjetividades y sus construcciones y cómo constituirlas, masculinidades, feminidades. Me parece que hay un montón de cosas para pensar y para repensar que están súper interesantes. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que también participaron del intercambio y de construir este espacio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias. Espero que Muchas les guste. gracias, Débora. Gracias, Miguel.